7:30 de la noche, en vivo. Señoras y señores, es un placer recibirlos y comenzar este segundo foro presidencial agrícola. Vamos a hablar de un tema de vital importancia esta noche con los candidatos a la presidencia de Guatemala, la realidad del campo guatemalteco y dentro de los planes de gobierno de las distintas agrupaciones políticas que presentan candidatos a la presidencia del país, cuál es la postura que tienen para un sector que, insistimos, es fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico de Guatemala. Este segundo foro agrícola es organizado por Agrequima, miembro de CrossLife, y la Cámara del Agro. Es importante recordar que en las elecciones pasadas se realizaba este primer foro y tuvimos en aquella oportunidad la opción de escuchar propuestas que realizaron los ciudadanos que aspiraban a la presidencia de la República. Lamentablemente, muchas de ellas no se cumplieron con el partido de turno en relación a muchos proyectos que necesitaba y muchas respuestas que requería el campo guatemalteco. Por eso, esta noche, con los candidatos que nos acompañan, tendremos esta posibilidad en este sano ejercicio democrático. Los organizadores de este foro presidencial enviaron las cartas correspondientes a 6 partidos políticos con el tiempo debido para que confirmaran su asistencia a este foro, siempre insistiendo como un sano ejercicio democrático para que usted pueda conocer la propuesta de estas agrupaciones políticas, y en la misma carta se especificaba que en el caso de no asistir a este evento, pues iban a quedar sus lugares libres con la identificación de este partido político. Pero quiero presentar a continuación quienes nos están acompañando esta noche, quienes aceptaron esta invitación, los candidatos que van a participar en este foro. Debemos recordar que se realizó el sorteo hace algunos minutos con los delegados de cada agrupación política y por eso es el orden de presentación de los mismos. Quiero presentar en primer lugar al señor Roberto González, candidato de la coalición Creo Unionista. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos, un honor estar aquí con ustedes. También nos acompaña esta noche el candidato por el partido FCN Nación, Jimmy Morales. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, un placer saludar a toda la población guatemalteca y a todos los que nos ven, incluso fuera de nuestras fronteras. También quiero presentar a quien nos acompaña como candidato del partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Es un gran gusto saludar a todos los televidentes y compartir nuestras opiniones en relación al tema agrícola, que es un tema tan importante. También quiero presentar esta noche a quien nos acompaña, la candidata del partido Viva, Suri Ríos. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo de llegar a sus hogares, ustedes que nos ven por televisión, con nuestra propuesta política. Los candidatos que no asistieron y que estaban invitados a este foro, los voy a mencionar porque ahí están sus espacios. El candidato Manuel Valdizón del Partido Líder y la señora Sandra Torres del Partido UNE, como corresponde y como insistimos, la organización de este foro había confirmado en las cartas, sus lugares quedan libres. Pero vamos a iniciar este ejercicio con preguntas que realmente serán muy interesantes. No es un tema menor el del campo. Yo sé que una de las prioridades en estos momentos para la ciudadanía guatemalteca es el tema de la lucha contra la corrupción, es el tema de la seguridad, pero la realidad del campo importa y mucho. El 14% del Producto Interno Bruto proviene de la actividad del campo guatemalteco y realmente hay muchas respuestas que esta noche queremos conocer de los candidatos que nos acompañan. Pero para comenzar este foro en vivo que estamos compartiendo con ustedes, quiero presentar a continuación a Nils Leporovsky, el expresidente de la Cámara del Agro, quien dará unas palabras para iniciar el ejercicio. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, es un verdadero honor para mí estar inaugurando este segundo foro agrícola patrocinado por Cámara del Agro, Agrequimia y Guatevisión. El agro es vital para la economía de los guatemaltecos y de Guatemala, siendo la actividad económica con mayor potencial para dinamizar los empleos y los ingresos de las personas, ya que impacta de manera directa no solo a quienes se dedican a la agricultura, sino también a las personas que de alguna u otra manera están relacionadas con las actividades económicas como el transporte, la banca, la industria de los alimentos, la hotelería, restaurantes y comercio, y por supuesto por las familias en general. En Guatemala y en el mundo, la población seguirá creciendo y en los próximos años y la demanda de alimentos también. El reto
para producir alimentos, generando empleos dignos y sostenibles, es un compromiso que debemos asumir juntos el sector agropecuario y el sector público, cumpliendo ambos con nuestros roles. Este segundo foro presidencial intentará brindar el marco para orientar las decisiones políticas públicas que se alejen de la politiquería y de lo clientelar y que tengan un impacto económico real en la producción y en los ingresos de los guatemaltecos, promoviendo el debate de los candidatos a la presidencia alrededor de los temas y acciones prioritarias a considerar en una agenda mínima, que se asegure contar con una política de desarrollo agrícola que atienda, promueva y facilite de manera eficiente, efectiva y transparente a los productores agropecuarios a nivel nacional. La Alianza Agroquímica y Cámara del Agro nos permite hablar en representación de los miles de pequeños, medianos y grandes productores que se dedican a actividades que desde la producción y comercialización de insumos agrícolas hasta la producción de vegetales, frutas, flores, plantas ornamentales, banano, hule, palma, ganado lechero, cerdos, café y cacao, entre otros y muchos más. Esperamos en este proceso electoral 2015 contribuir al diálogo social y al debate cívico y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente de Cámara del Agro por estas palabras para iniciar este ejercicio. Son varias preguntas las que esta noche los candidatos que nos acompañan tendrán que responder. En instantes le vamos a contar a usted y por supuesto a nuestros candidatos cuál será la mecánica de este foro, pero en el siguiente reportaje vamos a ver algunos datos más que interesantes de la realidad del campo guatemalteco. Trabajar por una tierra productiva y sostenible ha sido la misión de la Asociación del Gremio Químico Agrícola, Agrequima. Con cerca de 23 años de trabajo enfocados en el sector agrícola, la asociación ha implementado en todo el país programas educativos y ambientales con énfasis en el uso y manejo responsable de agroquímicos y programas para llevar a los agricultores al mercado local y de exportación. Estos programas han llegado de forma gratuita a más de 860,000 personas. Cámara del Agro representa a más de 1 millón de productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores ubicados en los 22 departamentos del país, aglutinados en 12 entidades gremiales. Trabajar con genuino interés y esfuerzo, enfocados en contribuir a la transformación de la agricultura en la columna vertebral del desarrollo rural, de la seguridad alimentaria y la competitividad, ha sido la visión de Camagro para coordinar esfuerzos y recursos en beneficio del sector. Esta representatividad y la experiencia en campo nos han mostrado la realidad que vive el agricultor. Guatemala sigue siendo un país de vocación agrícola y pese al poco apoyo que ha tenido el sector por más de 15 años, la agricultura sigue creciendo, generando trabajo y mejorando oportunidades de vida. En los últimos 2 periodos de gobierno, las autoridades han trabajado atendiendo a este sector sin una política agrícola. El sector agropecuario aporta el 14% del Producto Interno Bruto del país. O sea que cada 100 quetzales que se generan de bienes y servicios durante el año, 14 quetzales son generados directamente por la agricultura. En términos de empleo, de cada 10 guatemaltecos trabajando, 6 lo hacen en la agricultura o en actividades relacionadas con ella. Y la mayoría de estos guatemaltecos residen en el área rural. De acuerdo a datos del Banco Mundial, los países desarrollados invierten un 2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. En el año 2012, el gobierno de Guatemala invirtió únicamente el 0.05% del PIB en ese rubro, ubicando a nuestro país dentro de los países con la proporción más baja de inversión. En cuanto a la capacitación de la mano de obra, no se logra brindar acceso a la mayoría. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011, del 37% de los trabajadores del área rural,
que estaba interesado en recibir alguna capacitación, solo el 3.4% la recibió. El nivel educativo de las personas que se ocupan en el sector agropecuario es inferior al resto de las actividades económicas. Esto tiene implicaciones sobre el potencial productivo del sector. Este es el caso de la productividad de las principales hortalizas de exportación, que mantienen una tendencia a la baja en los rendimientos, lo cual es consecuencia del poco manejo tecnológico de los cultivos, debido principalmente a la falta de investigación e innovación en la agricultura. Para enfrentar la inseguridad alimentaria, la diversificación del agro ofrece una oportunidad para aumentar los ingresos de los agricultores. En cuanto a datos de producción e ingresos, una manzana de maíz produce una ganancia anual de 6.084 quetzales. Si el agricultor combina el cultivo de maíz con cultivos no tradicionales de exportación como el ejote francés y la arveja, tiene un ingreso anual de 37.011 quetzales, lo que significa que aumentó 6 veces sus ingresos. Los productores de subsistencia constituyen el 46.8% de los productores agrícolas. En este grupo se produce la mayor parte de alimentos para el consumo nacional. También está comprobado que los agricultores del área rural, ubicados cerca de un camino, tienen muchas más posibilidades de lograr mayores ingresos que los ubicados en áreas más aisladas. Previo al año 2000, los créditos que la banca otorgó al sector agrícola fueron del 13 al 14%. Actualmente el agro es el 5% de la cartera total. El presupuesto del MAGA presenta rigideces estructurales que comprometen un 62% del mismo como consecuencia de programas asistencialistas. Esto hace que la institución se vea impedida de cumplir con su mandato en ley para atender a los productores agrícolas. Un ejemplo de esto es el programa de fertilizantes, que tiene asignado un 31% del presupuesto del ministerio y otras partidas no asignables a programas que sumadas llegan a un 20% del presupuesto y que no tienen que ver con la operación eficiente de la institución ni con la calidad de servicios que debería prestar. En cuanto a datos demográficos y producción agrícola, conocemos que la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento agrícola. Si tomamos el rango bajo de la tasa de crecimiento demográfico de Guatemala, que es el 2.50%, seremos cerca de 27 millones de guatemaltecos que alimentar para el año 2050. Esto nos pone de reto de seguir siendo productivos en la misma cantidad de tierra. Del total de ingresos por exportaciones, el 40.3% proviene de la actividad agrícola, es decir, por cada dólar que ingresa al país en concepto de divisas por exportaciones, 40 centavos de dólar provienen de esta actividad. El agro es un sector con superávit comercial, ya que por cada dólar que se importa de productos agrícolas en el país, exportamos 3.50 de dólar. Hoy, cerca de 2 millones de guatemaltecos dependen directamente de la agricultura, siendo un sector que impulsa el desarrollo y competitividad del país. La agricultura es vital para tu país, influye en tu bienestar económico y alimenta a tu familia. La realidad del campo guatemalteco, observábamos algunos datos muy interesantes, pero insistimos, el objetivo fundamental de este foro presidencial agrícola es conocer qué piensan los candidatos y cómo van a incluir dentro de su plan de gobierno las propuestas para este sector. Vamos a explicar rápidamente a los candidatos que nos acompañan cuál será la mecánica. Todos tendrán la misma pregunta para poder responder, pero en esta oportunidad hay varias opciones dentro de cada pregunta que yo les voy a leer y ustedes deberán elegir una de esas opciones. En alguna de las preguntas hay otras preguntas donde les piden que ordenen esas opciones de respuesta y tendrán 2 minutos cada uno para poder responder por qué escogieron esa opción. Vamos a utilizar la técnica del semáforo, vamos a explicarle a nuestros candidatos y a usted que está en casa para respetar debidamente el tiempo. Cuando el semáforo está en color verde es que tienen 2 minutos para poder responder, cuando se coloca en color amarillo les
queda 1 minuto de tiempo. Cuando se coloca en color rojo hay que concluir la idea porque quedan 10 segundos. Vamos a ir rotando, por supuesto, de acuerdo al sorteo, el orden de las respuestas que van a ir dando, pero todos deberán responder la misma pregunta. Vamos a comenzar entonces con la primera de ellas, que ya ponemos en pantalla, y con las opciones para los candidatos que nos acompañan esta noche. Esta tiene que ver realmente con una realidad concreta. El sector agrícola genera ingresos a 1 de cada 3 guatemaltecos. La pregunta es, ¿qué nivel de prioridad tiene el sector agrícola en su plan de gobierno? Y las posibles respuestas son: A, prioridad nivel 1 entre las primeras 5 instituciones del Ejecutivo; B, prioridad nivel 2 entre las primeras 10 instituciones del Ejecutivo; y C, prioridad nivel 3, tan importante como el resto de las instituciones del Ejecutivo. Esta es la primera pregunta que realizamos. Los candidatos ya eligen la opción correspondiente y comenzamos esta rueda de respuestas con el candidato Roberto González de la coalición Creo Unionista. 2 minutos, candidato. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente mi escogencia fue la respuesta A, que tiene una máxima prioridad en nuestra agenda de gobierno. Definitivamente está la agricultura dentro de las primeras 5 instituciones que se tiene que atender, y no solo estoy hablando del Ministerio de Agricultura, sino que la más de una decena de entidades en el gobierno que tienen que atender de forma integral los esfuerzos que se hacen para poder tener una agricultura mucho más productiva, mucho más competitiva y sobre todo que le dé respuestas a los grandes desafíos del empleo y de la pobreza en el país. Hay 2 cosas que vale la pena hacer referencia, porque las estadísticas relacionadas con las exportaciones, nuestra economía, el peso que tienen en la generación de empleo en el país, que hemos visto en el video anteriormente, basta para decir que es la primera prioridad. Pero hay 2 cosas importantes que llaman la atención y que nosotros vemos con mucho énfasis. La primera de ellas es que estamos hablando para una buena parte de los agricultores del país, que son un agricultor de subsistencia, que es un agricultor que se juega la vida atendiendo sus actividades agrícolas. Es un tema de vida o muerte, es un tema de comida, es un tema por el cual debe atenderse como una máxima prioridad del gobierno. El fortalecer al pequeño agricultor, cabalmente asistiéndole en mejores prácticas para que tenga mejor productividad, mejores implementos, mejores insumos y una subsidiariedad focalizada, nos hace que sea dentro de las agendas de máxima prioridad. El segundo tema es un tema de que, siendo la agricultura una producción de materias primas, no solo para Guatemala, sino que para el mundo, en la industria alimenticia, entre otras, estamos hablando del gran potencial que tiene generarle valor agregado a esas materias primas, donde estará definitivamente el trabajo para la gran cantidad de jóvenes que tenemos en el país. Muchas gracias. Repito la pregunta para el candidato Jimmy Morales del partido FCN Nación. ¿Qué nivel de prioridad tiene el sector agrícola en su plan de gobierno? ¿Cuál respuesta escogió, candidato? A. Nosotros en el FCN hemos determinado que definitivamente todo lo que es agropecuario tiene prioridad número 1. Como bien dice la pregunta, 1 de cada 3 dependen económicamente directamente de lo que es la agricultura. Sin embargo, 2 de cada 3 tienen también una participación indirecta, porque se involucran personas en el transporte, personas en el comercio, puesto que llegan a los mercados, supermercados, y 3 de cada 3 personas en Guatemala comemos los productos del agro guatemalteco. Para nosotros es fundamental el tema de la agricultura, no solamente por el tema de subsistencia, sino también por el tema comercial. Hoy por hoy debemos dividir en dos grandes áreas todo el tema agrícola, y es en el tema comercial y en el tema familiar de producción. El tema comercial es aquel que se produce para la comercialización fuera de nuestro país, que también produce divisas y genera mucho empleo directo y formal. Por otro lado, el nivel de subsistencia, que es todo aquel comercio familiar que se ha convertido en una de las formas para dar comida y alimento a toda la población guatemalteca. Nosotros por eso hemos planteado que toda nuestra política, incluso de salud, se va a fundamentar en una política de seguridad alimentaria y nutricional. Esto, por lo mismo, tiene que tener mucha importancia para la inversión, para el cuidado y la protección de todo el sector agropecuario, y no solamente desde el tema de cultivos, sino desde el tema del cuidado de los mismos recursos naturales, fundamentalmente el agua.
Con esto nosotros estamos garantizando que no solamente vamos a tener temas de agricultura, sino que también vamos a tener cuidado de lo pecuario y todo aquello que pueda ser producto del agua para considerar incluso la alimentación a través del cultivo de la misma. Muchas gracias por la respuesta. Y a continuación es el turno de José Ángel López, del Partido Encuentro por Guatemala. ¿Cuál opción escogió? Lo escuchamos. Muchas gracias. El A, porque creo que la agricultura sigue representando un sector muy importante, el que genera más empleos, por la seguridad alimentaria, porque en el área rural se encuentra la mayor parte de gente con escasos recursos y que su único vínculo es con la agricultura. Entonces es un sector estratégico que al transformarlo podemos mejorar las condiciones de vida de muchos guatemaltecos. Entonces el carácter estratégico es que genera más empleos, genera alimentos, evita la nutrición y la desnutrición y promueve también las exportaciones para generar ingresos. Y por otro lado también desafíos como el cambio climático, los temas de la sequía. Esos los podríamos abordar también de manera estratégica y no estar proveyendo solo alimentos, sino que reconvertir las áreas que son susceptibles de los daños del cambio climático. Entonces lo que podríamos nosotros hacer es desarrollar todo el sector y poder lograr mejorar el nivel de vida de la población donde están concentrados la mayor cantidad de pobres de Guatemala. Eso nos llevaría a nosotros a mejorar ese nivel, a bajar los niveles de desnutrición, de pobreza, a mejorar los niveles de desarrollo humano a través de una agricultura con tecnología, con extensión y con grandes oportunidades de crédito y con la asistencia técnica del Estado y también de carácter privado. En ese sentido, creo que la agricultura sigue representando un importante sector. Su participación en el PIB es del 13,5%, pero en su participación en generación de empleos casi que triplica esa participación. Entonces se convierte en un sector estratégico para el país todavía y lo seguirá siendo por muchos años. Entonces tenemos que llevar a una agricultura más moderna. Muchas gracias. Reitero la pregunta para que pueda responder la candidata. ¿Qué nivel de prioridad tiene el sector agrícola en su plan de gobierno? Candidata Suri Ríos, del Partido Viva. ¿Cuál fue la opción que escogió? La primera, la letra A, siendo la actividad agrícola precisamente el más grande empleador del país, debe ser una prioridad tanto presupuestaria como de ejecución. En ese sentido, nosotros queremos implementar y fortalecer todos los programas que tienen que ver con riego y suelo también, porque la erosión del suelo es muy importante. En segundo lugar, queremos trabajar la exportación de bienes y servicios no tradicionales y, por supuesto, a través de alianzas estratégicas internacionales, es realmente aprovechar esa investigación, todo lo que ellos han descubierto precisamente frente al cambio climático, responder a los desafíos. Eso es parte de lo que es la prioridad de la política agrícola. Pero además de eso, como nos lo expone el investigador John Mellor de la Universidad de Nueva York, no es tan solo importante que sea una prioridad la agricultura, sino que además la infraestructura, los puertos, los aeropuertos, los caminos vecinales para sacar adelante todos esos productos que nosotros tenemos como guatemaltecos. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. La ponemos en pantalla porque también tiene un ejercicio dentro de la dinámica que estamos estableciendo esta noche. La pregunta es, ¿cuáles cree que son las funciones prioritarias que debe cumplir el MAGA para facilitar el desarrollo agrícola? Van a elegir 3 opciones en orden de prioridad. Y las opciones son A, repartir fertilizantes, insumos y granos. B, fortalecer el programa de extensionismo, capacitación y asistencia técnica al servicio de los pequeños productos a nivel nacional. C, invertir y facilitar la investigación y desarrollo para la mejora de la productividad a nivel privado y a nivel público. D, monitorear plagas, cuarentenas y procesos de sanidad e inocuidad animal y vegetal. Y E, si consideran que hay alguna otra. Tienen que elegir 3 opciones en orden de prioridad y explicar por qué las eligieron. Y en esta segunda pregunta comenzamos con la ronda de respuestas con el candidato del partido FCN Nación, Jimmy Morales. Adelante. Escogí la opción E, porque las anteriores todas son realmente programas específicos que no van directamente a la función real del MAGA. En resumen, el MAGA le corresponde formular y ejecutar la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y el uso sustentable de recursos naturales, mejorar las condiciones para la producción y accesibilidad de alimentos a la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional.
Y si ustedes se dan cuenta, en todas estas actividades que están, pueden acoplarse estos programas como pequeños fragmentos de la actividad que debe realizarse desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Nosotros estamos viendo la necesidad de realmente desarrollar todo lo que es la actividad agropecuaria. Y cuando hablamos de agricultura y hablamos, por ejemplo, del programa de fertilizantes, yo sé que a mucha población le puede ayudar ese fertilizante, pero estoy seguro que cualquier campesino, cualquier agricultor va a preferir el agua a cualquier bolsa de fertilizante. ¿Por qué? Porque 20 bolsas se les podría dar, pero si no tienen agua para cultivar, eso no va a funcionar. Además, nosotros creemos que hay muchas cosas además del fertilizante, como por ejemplo el abono y la restauración de los suelos, porque al mismo tiempo de nada sirve llevar una bolsa de fertilizantes a aquel agricultor que ya tiene un suelo que completamente se deterioró y lo que necesita es una forma sustentable de poder no solamente rescatar el suelo, sino poder subsistir durante un tiempo. Por eso es que nosotros creemos que formular y fomentar toda una política agraria y de desarrollo para poder tener una seguridad alimentaria y nutricional va a ser mucho más importante que cualquiera de las anteriores opciones que tenemos en los incisos de la A a la D. Muchas gracias. Reiteramos la pregunta. Funciones prioritarias que debe cumplir el MAGA para facilitar el desarrollo agrícola. Habían varias opciones que debían ordenar. Es el turno del candidato del Partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Lo escuchamos. Ricardo, para tener claro, es 3 en su orden. Usted tiene que elegir las 3 opciones en el orden que usted considere importante para el desarrollo agrícola. Gracias. Uno, en primer lugar, creo que debemos invertir y facilitar la investigación y desarrollo para la mejora de la productividad. Creo que ese es elemental, generar todo el conocimiento para desarrollar la agricultura, para encontrar dónde están las potencialidades de cada una de las regiones y también las oportunidades en los mercados, así como también los productos que aseguren un nivel nutricional de las personas. Y en segundo lugar, fortalecer el programa de extensionismo y capacitación. Creo que eso es importante porque los campesinos en el interior del país, muchos no saben leer y escribir, muchos tienen limitaciones en el sentido de su desarrollo humano, entonces tenemos que asistirlos y orientarlos dónde están esas oportunidades que encontramos nosotros en los procesos de investigación y de inversión. Y creo que también es elemental por las oportunidades que representa el mercado internacional, monitorear plagas, cuarentenas y procesos de sanidad, inocuidad y alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a competir con otros países y en ese sentido tenemos que mejorar el nivel de asistencia técnica, tener un buen programa de investigación para poder orientar a los productores y a los pequeños productores especialmente para que puedan conocer los temas de inocuidad, para que los mercados no rechacen los productos y que podamos nosotros competir de manera adecuada. También los temas de sanidad que son tan elementales para poder ser calificados en este tipo de exportaciones y las plagas que siempre representan riesgos para el futuro o la competitividad o las pérdidas. Entonces, si nosotros logramos desarrollar programas en este orden en que yo lo he planteado, creo que nos permitiría posicionarnos mejor en los mercados y transformar la vida de la gente para que tengan menos riesgos y generarles más ingresos que les representaría mejorar todas sus condiciones de vida. Gracias por la respuesta. Es el turno de la candidata Suri Ríos del Partido Viva. Adelante, por favor. En primer lugar, invertir y facilitar la investigación y desarrollo para la mejora de la productividad gracias a las alianzas estratégicas y a las alianzas públicas y privadas. En segundo lugar, me parece fortalecer el programa de extensionismo, capacitación y asistencia técnica al servicio de los pequeños productos a nivel nacional y creo que ahí la educación es muy importante. La revolución educativa tiene que preparar con otras instancias, con el INTECAP y con otros grupos, precisamente técnicos que lleguen a la demanda que existe en el mercado. En tercer lugar, realmente yo creo que el MAGA debe ser un facilitador de procesos. Hay muchas personas que quieren registrar una marca para exportar un producto y tardan a veces años en tener ese registro para poder exportar sus productos. El MAGA, lejos de ser un ente facilitador, ha complicado la vida de los contribuyentes, de los individuos y de las empresas y comercios. Por lo tanto, hay que atacar ahí también la corrupción. Aparte de eso, creo que todo el tema de monitoreo de plagas, cuarentenas y procesos de sanidad es importante, sobre todo en prevención. Y de eso tenemos que también consultar con la Alianza Estratégica. ¿Por qué?
porque muchos países al sur, en el Asia, ya tienen la experiencia de responder al cambio climático y prepararse con recursos. Incluso el Fondo Monetario Internacional tiene precisamente un seguro para responder a esos cambios climáticos. Por otra parte, en el tema de repartir fertilizantes, yo sí creo que esa repartición de insumos es importante, pero son temas que se tienen que planificar por lo menos con un año de anticipación, en primer lugar. Y en segundo lugar, los cultivos cambian, no todos utilizan el mismo fertilizante. Creo que es necesario, de hecho, hacer un censo agrícola, actualizarlo, porque hace mucho tiempo que no lo tenemos. Muchas gracias. Y finalmente es el turno del candidato de la coalición Creo Unionista, Roberto González. 2 minutos, por favor. Bueno, dentro de las opciones vemos que el programa de extensionismo y la capacitación y la asistencia técnica es algo en donde convergemos en el Partido Creo Unionista en 2 agendas prioritarias. Uno es propiamente la búsqueda de la productividad y mejoras prácticas en las actividades agrícolas, pero la segunda es un combate de frente a la corrupción. Es precisamente a través de estos programas de extensionismo, que no son más que maestros que llegan a enseñar al área rural o pretenden enseñar al área rural las mejores prácticas de la agricultura. Y lo que hemos visto es que este recurso humano ha sido muchas veces utilizado recientemente para actividades políticas, para dar plazas y dar compadrazgo dentro de las actividades políticas. Por consiguiente, una de las actividades es evitar y reformar que este extensionismo, con la participación de las empresas que tienen en su haber muchísimas capacidades y conocimientos, los mejoren, los perfeccionen en su formación para que puedan asistir mejor a los pequeños agricultores. En el tema de los procesos de sanidad e inocuidad, es un tema también de vida. El 30% de las enfermedades en el país se deben precisamente a la mala manipulación de alimentos o las bacterias que van de Shigella, Salmonella, dentro de las verduras, de las frutas y de los alimentos. Por consiguiente, ahí hay nuevamente una prioridad de vida, una prioridad relacionada con la salud que tenemos que mejorar. Asimismo, la uniformidad de las reglas relacionadas con la inocuidad y trazabilidad para poder manejar con competencia leal las exportaciones e importaciones de los productos. Y en tercer lugar, nuevamente la investigación y desarrollo. Creemos nosotros que la investigación y desarrollo no solo en mejores prácticas en la agricultura a través de la biotecnología y una serie de transferencia tecnológica que necesitamos, se puede mejorar la productividad agrícola. Gracias. Hacemos la primera pausa. Esta noche estamos en vivo, 8 de la noche con 3 minutos. A usted que también le gusta comentar y participar a través de redes sociales, está apareciendo el hashtag Propuesta Agro para que pueda realizar su comentario en relación al foro que estamos desarrollando esta noche. Una pausa muy rápida y seguimos compartiendo con ustedes la propuesta de estas agrupaciones políticas para el sector agrícola de nuestro país. Primera pausa, ya volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en vivo en este segundo foro presidencial. Hablamos del campo guatemalteco. ¿Cuál es la propuesta que traen estos candidatos a la presidencia de nuestro país para este sector en todos los sentidos? Vamos a seguir con la misma dinámica de preguntas, pero si usted acaba de sintonizarnos, voy a presentar nuevamente a quienes nos están acompañando en el orden del sorteo. Está esta noche con nosotros el candidato del Partido Creo Unionista, Roberto González. Está también presente el candidato Jimmy Morales del Partido FCN Nación, el candidato José Luis Ángel López del Partido Encuentro por Guatemala y la candidata Suri Ríos del Partido Viva. Nuevamente gracias a ustedes por asistir. Si ve 2 espacios vacíos, el grupo que convocó este importante foro los invitó, decidieron ellos no asistir, pero de todas maneras ahí están los espacios de los candidatos que nos vinieron. Recordemos, esto es organizado por Agrequima y la Cámara del Agro. Vamos entonces a la siguiente pregunta, la número 3, va a aparecer en pantalla y los candidatos deberán elegir la opción correspondiente. La pregunta es la siguiente. El 63% del presupuesto del MAGA se utiliza en programas asistencialistas, como el programa de fertilizante, en el que todos los años el MAGA se gasta alrededor de 40 centavos por cada quetzal del presupuesto. Además, algunos estudios independientes han demostrado que este programa ha tenido 0 impacto en la mejora de la productividad o de los ingresos de las personas. La pregunta es la siguiente: ¿qué hará su gobierno
con el programa de fertilizantes. Y las opciones son: eliminar por completo el programa de fertilizantes, B, reducir gradualmente el programa de fertilizantes, C, mantener programas de fertilizantes y D, cambiarlo por otro tipo de programas. Si esta es su respuesta, ¿cuál sería ese programa? Vamos a comenzar esta ronda con el candidato de Encuentro por Guatemala, José Ángel López. 2 minutos, por favor. Gracias. Yo creo que este programa ha sido un programa de clientelismo político, un programa que promueve la corrupción, un programa que no tiene ni un efecto positivo en la mejora de la productividad o en las oportunidades o el desarrollo de los pequeños productores. Por lo tanto, yo creo que este programa debería de eliminarse y sustituirlo efectivamente por otras estrategias que podrían mejorar esos niveles de productividad de los agricultores. El actual sistema, en primer lugar, provee fertilizantes que no necesitan los productores, fórmulas que no se adaptan al suelo, y en segundo lugar, un fertilizante sumamente caro. En el otro sentido es que promueve el clientelismo político y promueve la corrupción, y además hace al pequeño productor perder un montón de días para ir a traerlo, para ir a registrarse. Entonces es una pérdida para el Estado y pérdida para el productor. Por lo tanto, yo creo que es mejor pensar en programas de riego, de mini riego por goteo, crear empresas que se dediquen a dar servicios de riego, fomentar el cultivo a través de invernaderos. Yo creo que de esa manera lo podríamos hacer muy bien, y más que otorgar el Estado de manera gratuita eso, es crear los instrumentos financieros para que un buen número de productores puedan tener acceso a eso y mejorar sus niveles de productividad y ampliar la cobertura de oportunidades para la producción de alimentos u otros productos de la agricultura que se vincule con pequeños productores, y con eso nosotros también transparentaríamos todos los procesos políticos de Guatemala del partido de turno en cada gobierno. Por eso creo que este programa de fertilizantes ha derivado en un sistema perverso, en un círculo vicioso que, lejos de ayudar al productor, creo que lo empobrece, y por lo tanto no tiene ningún solo efecto para el desarrollo de oportunidades en el área rural. Le reitero la pregunta a la candidata Zuly Ríos del Partido Viva: ¿qué hará su gobierno con el programa de fertilizantes? La escuchamos. Precisamente yo creo que la opción nuestra es cambiar la manera en que funciona el programa. En primer lugar, porque vamos a tener una crisis financiera seria en el momento en que haya este cambio de gobierno. Para eso basta ver que el cierre fiscal cada 31 de diciembre con la caja que tiene finanzas generalmente no bajaba del 15%. Pero después de que hemos visto la corrupción manifiesta en este gobierno, vamos a tener una caja que quizás sea el 3% o menos. Entonces realmente tenemos que ver qué presupuesto vamos a recibir, incluso para la asignación del 2% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el Ministerio de Agricultura, en primer lugar. En segundo lugar, no podemos simplemente entrar al programa de fertilizantes si no hemos hecho un censo agrícola y si no hemos planificado, al menos con un año antes de anticipación, dónde se necesitan los recursos, para qué productores, para hacerlo de una manera focalizada y responsable. Muchísimas gracias por la respuesta. Es el turno del candidato Roberto González del partido Creo Unionista. Adelante. Yo escojo la opción D también, que es modificar la forma en que se está implementando el programa. Nosotros consideramos que científicamente los fertilizantes está demostrado que tienen un impacto importante en el fortalecimiento de los componentes del suelo. Sin embargo, no es culpa del fertilizante muchas veces el que exista no solo clientelismo, sino que exista unas perversiones en la subsidiariedad del Estado. Es más el control de la administración la que debe entrar en juego ahí. Sin embargo, parte de la evidencia de los últimos años en las cuales no se ha encontrado mayores aportes relacionados con únicamente dar el fertilizante es porque el enfoque de asistencia a la agricultura debe ser integral. Tenemos que tomar en consideración los momentos en donde se entrega el fertilizante, si ya inició la lluvia, si es antes de la lluvia, si se tiene sistemas de riego, si se ha tenido asistencia en la forma de sembrar, si se ha apoyado en una semilla mejorada, si se ha tenido los créditos para los insumos para arrancar oportunamente las distintas siembras, y por algo que la evidencia también muestra, no todos los fertilizantes se adaptan a un mismo tipo de suelo. Guatemala tiene distintos tipos de suelo, y el haber establecido un fertilizante con la misma fórmula para distintos climas, distintas alturas, distintos entornos y ambientes ha sido parte del fracaso. Entonces nosotros por consiguiente vamos a reformar
ese programa, no solo en el ámbito de la lucha contra la corrupción, sino que sobre todo para que de forma integral se pueda incrementar la productividad agrícola, sobre todo de subsistencia, que es la sujeta de esa subsidiariedad. Muchas gracias. Y finalmente el candidato Jimmy Morales del partido FCN Nación. Adelante. Con el tema del programa de fertilizantes, nosotros estaríamos pensando en una combinación de la respuesta B con la D. La B es reducir gradualmente el programa de fertilizantes para tratar de cambiarlo por programas de desarrollo. Ya dijeron los anteriores candidatos que una fórmula única para todos los cultivos no es suficiente. Ya dije con anterioridad que hay suelos que no necesitan fertilizantes, sino que totalmente una regeneración del suelo. Por lo tanto, es necesario ir cambiando ese programa social. Sin embargo, recordémonos que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el campo, en el agro, precisamente es la conflictividad social. Y si de primas a primeras se dice que se va a romper con una esperanza que tiene la gente, que fundamentalmente está en la supervivencia, nosotros vamos a generar innecesariamente un estallido social o incrementar esa conflictividad. Nosotros, a través de una buena implementación de los programas, como por ejemplo los extensionistas, no politizando el programa, sino llevando una verdadera asesoría y transferencia de conocimiento, además de poder llevar verdaderos sistemas de riego, que volvemos al tema del agua, que fue el que abordé al principio de este programa, creemos que paulatinamente se puede encontrar en los primeros 3 años verdaderas soluciones a muchos de los problemas del agro. Se apagó el semáforo, yo voy a seguir hablando si no me dicen cuál es la luz que me corresponde. Nosotros, el tiempo, por favor. Se nos está planteando entonces el tema de que necesitamos poder cambiar paulatinamente, pero con toda la conveniencia de que la gente en el campo esté enterada que necesitamos realmente trasladar estos programas a programas de desarrollo. Muchas gracias, muy amable candidato. ¿Ya está solucionado el tema del semáforo? Sí, funcionando como corresponde. Menos mal que no estamos en la calle transitando, que es el semáforo para regular el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta, por favor, de este foro agrícola, tema importante también. Y vamos a ponerla en pantalla inmediatamente. Dice lo siguiente: la repartición de plazas como parte de promesas de campaña se repite cada 4 años y con esto se debilita más la poca capacidad institucional. El MAGA no ha sido la excepción y particularmente el programa de extensión agrícola con cerca de 1000 extensionistas. Esto es utilizado para repartición de plazas entre funcionarios y diputados. La pregunta concreta es: ¿cómo propone su gobierno evitar que este programa siga siendo la agencia de empleos y se garantice la continuidad de la capacidad técnica y la carrera civil de los extensionistas? Las opciones que ustedes tienen son las siguientes y ustedes pueden elegir 2. Apoyando la aprobación de reformas a la Ley de Servicio Civil en el Congreso. B. Impulsando un reglamento de servicio civil en el MAGA. 3. Transparentando y publicando un registro público de extensionistas. Y D. Alguna otra opción. Vamos a comenzar con la candidata Suri Ríos del Partido Viva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me gusta la opción A, apoyando la aprobación de reformas a la Ley del Servicio Civil en el Congreso, y la B, impulsando un reglamento de servicio civil en el MAGA también. Yo creo que el cumplimiento de esta Ley de Servicio Civil debe ser un instrumento esencial para garantizar un servicio público profesional y eficiente y con ello garantizar nuestra actividad como país. Además, creo que tenemos que promover y trabajar por cero tolerancia a la corrupción. Y eso empieza con la cabeza y con el ejemplo, para que todos los demás cumplan con sus responsabilidades. Queremos promover un código de ética de los funcionarios públicos, una denuncia ciudadana segura y, por supuesto, sacar adelante esos programas en los cuales ha invertido la comunidad tanto financiamiento como es la gestión por resultados, la transparencia, y sobre todo hacer conciencia de lo que es el servicio público. Si hay denuncia, no va a haber diputado que pida un favor, porque va a haber una denuncia ciudadana transparente, que alce la voz y diga con confianza lo que está sucediendo. Gracias por su respuesta. Es el turno del candidato Roberto González del Partido Creo Unionista. Por favor. Bueno, nosotros creemos que la ley del servicio civil, como ley general, debe contener la aplicación de los actuares de todos los funcionarios públicos del Estado. No creeríamos nosotros prudente tener una reglamentación específica. Sin embargo, sí en nuestra propuesta está
el establecimiento de un registro público, no solo de los extensionistas, sino que de todos los trabajadores del Estado. Hoy por hoy, una persona va a poder entrar a través de su teléfono, a través de una computadora y poder tener acceso al 100% de todas las planillas y trabajadores del Estado, cosa que hoy está dispersa y que no contribuye con la transparencia y la lucha contra la corrupción y sobre todo el clientelismo que se ha mencionado con la pregunta que ha antecedido. ¿Cómo tratar los extensionistas? Nosotros queremos tener una alianza con el sector privado, una alianza público-privada, porque los extensionistas también existen en el sector privado. Las empresas tienen técnicos que han sido contratados que les sirven para mejorar la calidad de muchos de los productores que, aglutinados en cooperativas, pretenden mejorar la calidad y la productividad a efecto de que esas materias primas les sirvan a las empresas, entre otras cosas, para darles valor agregado y exportar. Nosotros lo que queremos es que los extensionistas públicos entren a las empresas que tienen más conocimiento de las mejores prácticas, mejores conocimientos de la tecnología actual, mejores conocimientos del entorno en el cual esos productos se están vendiendo, y de esa manera se forman mejor y se extienden a nuevos mercados y al mismo tiempo ganan. Por eso es una alianza, porque precisamente el que los tengan adentro las empresas nos permiten a nosotros como Estado ir cautivando mejores productores y más productores que se van encadenando a estas cascadas de productividad agrícola que nace desde la empresa hasta el productor más pequeño. Muchas gracias. Reitero la pregunta para que responda el candidato Jimmy Morales del partido FCN Nación. ¿Cómo propone su gobierno evitar que el programa de extensión agrícola siga siendo la agencia de empleos y se garantice la continuidad, la capacidad técnica y la carrera civil de los extensionistas? 2 minutos, por favor. Nosotros nos inclinaríamos, de acuerdo a lo que hemos platicado en el FCN Nación, por el inciso C, que sería la transparencia o la transparentación de este programa. Nos gustaría hablar de empujar en el Congreso cualquier ley o cualquier acción para la ley de servicio civil. Sin embargo, eso no solamente es largo, sino que depende precisamente del organismo legislativo. Nosotros creemos que el machete nunca va a ser el malo, simplemente en las manos de un trabajador va a ser una herramienta útil para poder trabajar. Sin embargo, el mismo machete en manos de un asesino es un arma homicida. Con esto lo que estamos diciendo es que si transparentamos el programa de extensionistas contratando verdaderos agrónomos con vocación, con mística, nosotros vamos a poder tener la transparentación de este programa. Nosotros también creemos que si hay publicidad para que toda la gente sepa quiénes son, qué van a hacer y qué tienen que hacer, vamos a poder aprovechar el momento histórico que está viviendo Guatemala para poder tener verdaderas auditorías sociales. Nos damos cuenta que hoy por hoy uno de los mecanismos que le han dado auge a que las cosas sean observadas y que la misma población apoye a que hayan cambios, ha sido el conocimiento de la población de las acciones que se hacen adentro, ya sean de corrupción o no, para que pueda haber apoyo a las instancias. Con eso nosotros lograríamos ganar no solamente efectividad en el traslado de tecnología y de conocimiento, sino que también estaríamos recuperando la confianza en las instituciones, que hoy por hoy es uno de los grandes problemas de Guatemala, la pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales. Muchas gracias. Esperamos la respuesta de José Ángel López, candidato del Partido Encuentro por Guatemala. 2 minutos. Yo creo que los 3 planteamientos que se contemplan ahí no excluye uno ni otro, porque efectivamente necesitamos hacer mejoras al servicio civil para que podamos implementar un reglamento de servicio civil en lo específico en el MAGA. Pero eso implicaría también transparentar y publicar los registros de los extensionistas. Pero el problema está en que hoy por hoy la norma tiene un montón de ventanas donde se puede reclutar a personas que vienen recomendadas por los diputados, por cualquiera o los amigos de los funcionarios. Y yo creo que deberíamos de calificar bien a los extensionistas que se van a incorporar a ese servicio. Yo creo que la mejor manera es descentralizarlo, es decir, yo creo que se puede hacer contratar a las universidades para que pasen por un examen y el que cumple con los requisitos se puede aplicar a una plaza, pero mientras no tengamos esos controles,
van a contratar a cualquiera, aunque no sea agrónomo, puede ser de otra profesión y va a estar dando extensionismo agrícola. Yo creo que es una complementación, el servicio civil, uno especializado para el MAGA y la transparentación, y que un ente califique o reclute a los extensionistas que van a prestar esos servicios. Y esa es la única manera que lo podemos asegurar. En tanto esté dentro del MAGA, siempre va a tener el riesgo y la carga política para recomendar a los amigos de los funcionarios públicos de turno. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Otro tema importante que vamos a abordar. Esta es la pregunta. A nivel mundial, el número de personas que habitamos el planeta y, por supuesto, que vivimos en Guatemala va a seguir aumentando, y con esto también aumentará la demanda de alimentos, por lo que aumentar la productividad agrícola es clave para la seguridad alimentaria desde la perspectiva disponibilidad, acceso y consumo de alimentos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué propone su gobierno para promover la mejora de la productividad agrícola en el país durante los siguientes 4 años? Puede elegir 2 opciones priorizando. A. Promover la innovación, investigación y desarrollo. B. Implementar la política de riego. C. Repartir fertilizantes e insumos agrícolas. Y D. Crédito agrícola. Esas son las 4 opciones y esta rueda de respuestas la arranca Roberto González del Partido Creo Unionista. Bueno, yo escogería la combinación de la A con la D. Promover la innovación, investigación y desarrollo, y también hacer un esfuerzo importantísimo en el crédito agrícola. No podríamos concebir emprendimiento e innovación y aprovechar las nuevas tecnologías, las posibilidades de modificar las formas en las que estamos sembrando, de poder acceder a mejores mercados y buscar mejores oportunidades si no tenemos los recursos y el capital financiero que haga viable estos proyectos de innovación y emprendimiento. Por consiguiente, va una atada a la otra. Pensaría que las oportunidades de innovación y de investigación hoy en día, con los avances de la ciencia y la tecnología, la biotecnología, precisamente para poder tener mucha más fortaleza en los productos agrícolas o cuando están en la siembra, el combate a las plagas, las prácticas relacionadas con malezas, la búsqueda también de oportunidades en el mercado, como hoy en día vemos actividades en China en la cual está inhibiéndose la producción de semilla, y que existe una oportunidad de que países en este continente puedan entrarle a la producción de semilla, o lo que está sucediendo también en California, al ver que existe una crisis gravísima de agua y que están cancelando las producciones relacionadas con el agua intensiva en esas latitudes, nos dan oportunidades. Si nosotros tenemos la tecnología, la capacidad de poder acceder a esa información a través de las famosas TICs, que son tecnología, información y comunicación de mucha aplicación para los jóvenes en el ámbito agrícola, creo que Guatemala no solo va a generar empleo nuevo, sino que precisamente esa productividad va a poder venir. Menos del 5% de la cartera de bancos es dedicada al sector agrícola. Ahí hay muchísimos instrumentos financieros, seguros e instrumentos de minimización de riesgo en las producciones agrícolas que se pueden aprovechar también, y creo que hay grandes desafíos en modificar los préstamos que se dan a todo nivel en Guatemala. Muchas gracias. Reitero la pregunta para el candidato Jimmy Morales. ¿Qué propone su gobierno para promover la mejora de la productividad agrícola en el país durante los siguientes 4 años? También nos estamos inclinando por la literal A, promover la innovación, investigación y desarrollo, y la literal D, que es el crédito agrícola. En plan o en el programa 2020, Visión 2020, que es lo que nosotros estamos proponiendo, tiene que ver precisamente con el incentivo, el fomento de la pequeña, la micro y la mediana empresa. Y también en el sector agrícola tenemos mucho pequeño empresario que no tiene acceso al crédito. Ese crédito le permitiría, por supuesto, la innovación, la investigación y el desarrollo. Sin dinero ninguna empresa puede funcionar. El problema es que en Guatemala no le dan dinero a aquella persona que realmente lo necesita. En Guatemala se tiene que demostrar que no se necesita el dinero para que haya realmente la aprobación de un crédito. Nosotros precisamente estamos planteando la existencia o la creación de esos créditos o esos fondos de riesgo para poder generar esos microcréditos o esos pequeños créditos a tasas realmente accesibles para que la gente pueda tener la oportunidad de crecer. Dentro de la innovación precisamente viene el tema de buscar
productos o cultivos más productivos. Estábamos viendo precisamente en el video del principio que una manzana de maíz puede representar 6,000 quetzales, pero si esa se combina con una arveja china puede llegar a generar hasta 36,000 quetzales en un cultivo. Si nosotros le damos esa capacitación y le damos esa posibilidad al pequeño agricultor de que innove, pero también le damos el financiamiento, va a poder trabajar también pequeños sistemas de riego capacitados y también asesorados por las personas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación pueda proveerles. Por eso nos inclinamos por el A y por el D. Gracias por la respuesta. Es el turno del candidato de Encuentro por Guatemala. Por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Un país que no invierte en innovación, investigación y desarrollo no tiene futuro. Ya vimos que en los últimos años solo se invirtió menos del 0,5% en investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, todos los países invierten en innovación para darle oportunidades a todos sus agricultores de las nuevas tecnologías, de las nuevas semillas, de las nuevas variedades, de las nuevas prácticas. Y yo creo que por eso es tan elemental invertir en innovación y investigación. No podemos desarrollar un programa de asistencia técnica o extensionismo agrícola si no tenemos nuevo conocimiento, porque las particularidades de Guatemala son tan especiales, contamos con una cantidad de microclimas que merecen una atención especial. Entonces yo creo que también, por ejemplo, implementar la política de riego es tan importante porque minimiza el riesgo. Entonces cuando el riesgo se minimiza, los productores van a tener mejores opciones de crédito, los financistas van a darles de manera más expedita los créditos porque los riesgos se minimizan. Entonces yo creo que un desarrollo de un sistema de riego en Guatemala nos va a ayudar, pero debe ir acompañado también con los sistemas de invernadero. En Almería, por ejemplo, es un desierto que ahora se convirtió en la casa que produce alimentos para toda Europa, y lo mismo podríamos nosotros hacer en Guatemala, en el mismo corredor seco donde se ha establecido que hay una capacidad enorme de agua y que podríamos, en lugar de estar dando alimentos cada año a las personas, ¿por qué no les damos oportunidades para emprender y desarrollar toda esa infraestructura necesaria? Pero todo pasa por innovación, investigación y desarrollo y la creatividad para dar esas oportunidades de cultivos y la infraestructura necesaria, como son las carreteras rurales, que también deben de ir complementando esto para que pueda poder avanzar. Muchas gracias. Finalmente, candidata Suri Ríos, su respuesta. Muchísimas gracias. Obviamente, promover la innovación, investigación y desarrollo es importante. Todo el tema de la transferencia de tecnología para la producción agrícola, un adecuado sistema de riego y manejo post cosecha, pues con ello haremos que las áreas con potencial puedan utilizarse de una manera intensiva. Por otra parte, vuelvo al tema de las alianzas estratégicas internacionales, porque precisamente son comerciales, son técnicas y no tienen injerencia política. Creo que es necesario que tengamos una política exterior proactiva, de verdad energética, que nos permita llegar a los nuevos mercados. Paraguay ha crecido 4 veces más que Guatemala y parte de eso es gracias a la soya. Realmente, por ejemplo, comerciar con un país como China continental es importantísimo para nosotros y creo que eso es parte de la innovación y del desarrollo que queremos. Y finalmente, quiero citar al doctor Axel Durogini, que dijo que no podemos hablar de agua sin hablar de suelos. Una va con la otra. Y me llama la atención porque aquí se habla mucho del riego, de las técnicas de riego, pero aquí, damas y caballeros, en la zona 1, en la zona 5 no hay agua, en Puerto Barrios no hay agua, en la cabecera municipal de Huehuetenango no hay agua como líquido vital para el día de las mujeres que lavan, que cocinan, que quieren mandar a sus hijos limpios a la escuela. Entonces no es solamente de productividad, es un tema de vida, de familia. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, un tema controvertido. Distintos países latinoamericanos han fijado su posición en relación a la siguiente pregunta que vamos a realizar a los candidatos que nos acompañan esta noche. FAO y otras entidades a nivel mundial reconocen la importancia de la investigación agrícola y el uso de la biotecnología para elevar la producción de alimentos como una respuesta a la seguridad alimentaria y para mejorar prácticas de cuidado del ambiente. La pregunta concreta es, ¿cuál es su posición sobre el uso de biotecnología? Y las opciones son a favor, B, a favor, pero con controles, normas y monitoreo conforme a los convenios internacionales de bioseguridad, C, en contra, nos oponemos al uso de la biotecnología, y D, no tiene el partido político una posición definida en cuanto a esto. Esta rueda de respuestas la arranca el candidato Jimmy Morales de FCN Nación. Adelante.
Efectivamente, como se decía al principio de la pregunta, este es un tema muy controversial. Nosotros no hemos tenido una posición definida porque efectivamente en Estados Unidos, en Argentina, se han hecho ya algunos trabajos, algunos experimentos de uso de biotecnología para la cosecha del maíz, por ejemplo, y se han obtenido muy buenos resultados. En el inciso B dice a favor, pero con controles. ¿Qué controles podemos nosotros asegurar en Guatemala que realmente pueden ser respetados? Además, tenemos que recordar que, por ejemplo, el cultivo del maíz en Guatemala no solamente es un tema de seguridad alimentaria, sino que es un tema cultural. Nosotros, por historia, tenemos más de 40 especies de maíz nativo, podríamos decir, que corremos el riesgo de perderlo si no tenemos los controles adecuados y debidos. Yo no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra del progreso, no estoy en contra de que haya realmente desarrollo, pero hasta no tener realmente las condiciones claras para poder asegurar los controles debidos, nosotros creemos que es correcto preservar aquello que hasta hoy nos ha sido conocido. Durante muchos siglos hemos cultivado el maíz, lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar y quizá poco a poco, así como el ICTA ha empezado a hacer algunas investigaciones hasta tener resultados y alguna conclusión verdaderamente segura, nosotros podríamos inclinarnos por apoyar realmente este tipo de prácticas de forma permanente en Guatemala. Gracias por la respuesta. Le preguntamos y reiteramos la pregunta al candidato que va a responder de Encuentro por Guatemala. ¿Cuál es su posición sobre el uso de biotecnología? Adelante. Bueno, yo creo que no podemos cerrarnos a los avances de la ciencia. Los pasos que se dan en el avance de la ciencia es para beneficiar a la humanidad, pero obviamente yo comprendo de que hay que tener algunos controles, hay que tener buenos controles para poder utilizar de manera racional y adecuada los avances de la ciencia. Nosotros a veces hay posiciones muy radicales en contra del avance de la biotecnología, pero muchas personas hoy por hoy, sin darse cuenta, están consumiendo productos que vienen de organismos genéticamente ya modificados. Cornflakes utiliza mucha materia prima para eso. Y entonces hay personas que están todavía cuestionando, pero en la mañana están desayunando este tipo de productos. Entonces lo que deberíamos de hacer es tener un abordaje amplio, serio de la biotecnología, ver qué ventajas nos representa y aprovechar esas ventajas y conservando y protegiendo todas aquellas especies originarias del país. En este caso el principal que tenemos es el maíz, como lo tiene en Perú papa. Entonces yo creo que deberíamos de hacer una combinación y no cerrarnos y aprovechar todas esas ventajas que podrían evitar los riesgos que implica los productos genéticamente modificados, pero también tendríamos que pensar, porque muchos países le van a dar mayor competitividad a sus productos y nosotros nos podemos quedar. Entonces yo creo que debe haber una especie de combinación y a manejarlo con racionalidad y con controles para que nosotros podamos beneficiarnos también de la biotecnología, nuevamente insisto, y conservando las especies originarias del país como un patrimonio nacional. Gracias. Muchas gracias y finalmente para esta pregunta vamos a escuchar la respuesta de la candidata Suri Ríos. En el mismo sentido, a favor, conforme a los convenios internacionales de bioseguridad, porque hoy la ciencia y la tecnología es un instrumento ineludible de acompañamiento de la gestión pública. Estamos en pleno siglo XXI y tenemos que investigar, tenemos que proveer de mejores resultados de innovación agrícola, lograr que nuestros productos sean mejorados en calidad y cualidad y sobre todo con todas las plagas y las amenazas que hoy día tenemos. Creo que tenemos que escuchar qué es lo que las entidades internacionales tienen, cuál ha sido su experiencia y seguir el camino que nos conviene como país. Muchas gracias y finalmente la respuesta del candidato Roberto González. Bueno, yo coincido mucho con mi colega José Ángel López en el sentido de no cerrarle el paso a la ciencia, pero sí tener definitivamente controles estrictos de las consecuencias que pudiera tener cabalmente esta ciencia en la forma en que estamos viviendo en este pleno siglo XXI. Y algunos de los riesgos relacionados con la biotecnología son específicamente los relacionados también con la modificación genética, la modificación molecular, pero ese es un solo apartado
de la gran sombría de la biotecnología, que no solo se circunscribe a la modificación de la especie misma, tanto del vegetal como animal, en el caso de animales o insectos que se utilizan para combatir las plagas y la proliferación de malezas, entre otras cosas. Lo importante aquí es que se vaya no solo teniendo los controles, sino que se vaya teniendo una relación muy directa con la ciencia que va avanzando en el mundo, precisamente para ir aislando esos impactos que pudiera en el campo verificarse de las consecuencias de utilizar esta ciencia. Pero ratifico, la ciencia está para el servicio del bienestar de la humanidad, y si se maneja con responsabilidad y sobre todo respetando el aspecto cultural, el aspecto de la biodiversidad, que Guatemala tiene como pocos países una diversidad de biología en todo sentido, debe protegerse más que nunca, y sobre todo también el aspecto de cosmovisión, el aspecto cultural que tienen muchos de los productos aquí en Guatemala, sobre todo el mismo maíz, que es parte y más allá de un producto comestible, sino que es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Muchas gracias por la respuesta. Hacemos una nueva pausa, estamos completamente en vivo, todavía nos queda una hora para este segundo foro presidencial. Estamos hablando del campo guatemalteco y la propuesta de los candidatos a la presidencia del país. Una pausa muy rápida y ya volvemos con más. No se vaya. Muchas gracias por seguirnos acompañando esta noche, 8:42. Seguimos en vivo compartiendo todas las instancias de este segundo foro presidencial agrícola. Estamos hablando del tema vinculado al campo y la política que plantean cada uno de los partidos que nos acompañan esta noche sobre el campo guatemalteco en este foro organizado por Agrequima y la Cámara del Agro. Vamos a seguir con la dinámica. Los candidatos tienen 2 minutos para sus respuestas. Vamos a la siguiente, por favor, que ya aparece en pantalla. Y la pregunta es la siguiente. Empleos e ingresos es la prioridad de los guatemaltecos a nivel personal y familiar. La pregunta es, ¿qué factores identifica que pueden tener un impacto en el corto y mediano plazo para la mejora de los ingresos, productividad de los agricultores? ¿Y qué propone para impulsarlos y cómo lo haría? Hay 2 opciones que usted puede elegir priorizando y son A, caminos rurales, B, riego, C, capacitación y asistencia técnica, D, nuevos mercados y E, financiamiento. Esas son las opciones y la primera respuesta a esta pregunta la dará el candidato José Ángel López de Encuentro por Guatemala. Lo escuchamos. Bueno, si nosotros nos vamos a preguntar dónde están los rezagos más grandes del país, están en el área rural. Y si preguntamos cuáles son esos rezagos, es que hay falta de infraestructura. Entonces no pueden avanzar sustancialmente. Entonces, para generar empleos tenemos que invertir en el área rural. Es decir, podemos hablar de invernaderos, podemos hablar de proyectos de riego, pero si no contamos con carreteras rurales todo el año, habilitadas todo el año, va a ser difícil poder sumarles competitividad. Decía Kennedy allá por la década de los 60 que las carreteras llevan desarrollo. Y yo creo que eso es un factor fundamental porque dinamiza el intercambio comunitario en el área rural y eso lo que deviene es que promueve el desarrollo de otras actividades que van generando empleos. Entonces yo creo que eso es tan importante para ir generando empleos. Claro que tiene que ir acompañado de otros componentes como los que dijimos del desarrollo de otra infraestructura rural. El mismo doctor John Mellor que mencionó la candidata Ríos dice que ninguna unidad productiva debe estar más allá de 1 kilómetro de distancia de una carretera rural habilitada todo el año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dinamiza efectivamente la economía, pero debe ir acompañado del crédito rural, de la inversión del Estado, debe de generarse toda esa infraestructura, pero otro elemento tan importante, no podemos exigirle competitividad a un campesino que no ha mejorado su nivel de salud y su nivel de educación. Creo que nada es aislado, todo es integral. Nosotros no podemos plantear generar empleo sin abordar la problemática de manera integral, por lo tanto, creo que los problemas que hemos tenido es que a veces resolvemos uno acá y dejamos abierto 3 temas y yo creo mucho en la integralidad del desarrollo. Gracias.
Reiteramos la pregunta: ¿qué factores identifica que pueden tener un impacto en el corto y mediano plazo para la mejora de los ingresos, productividad en definitiva de los agricultores? Candidata Suri Ríos, escuchamos su respuesta. Bueno, la verdad es que en estas 7 me gusta la respuesta E sobre el tema del financiamiento, me gusta la respuesta C sobre la capacitación y asistencia técnica y los caminos rurales, por supuesto. ¿Pero por qué lo digo? Usted me dice en corto plazo. En corto plazo es urgente adherirlos, por ejemplo, al programa de seguros regionales contra desastres naturales del Banco Mundial, porque considerando que Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables en catástrofes, no podemos seguir dependiendo de nuestros precarios presupuestos para hacerle frente a los desastres naturales, en primer lugar. En segundo lugar, tanto a corto como a mediano plazo, requerimos con prioridad un inventario de la oferta tecnológica, un sistema de investigación y extensión agrícola fortalecido e institucionalizado. Y en el tema de los recursos y del financiamiento, ¿por qué lo menciono? Veamos lo que pasó con el fideicomiso del café. Después de que eran 100 millones de dólares y ahorita hay una demanda de más de 115 millones de quetzales, resulta que tenemos un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Finanzas que lo que quieren dar son 10 millones de quetzales. Así no podemos funcionar. ¿Cómo estamos apoyando la productividad de nuestro país? ¿Cómo estamos apoyando la inversión? ¿Dónde está la transparencia en la gestión de los recursos? Muchas gracias. Turno de respuesta para el candidato Roberto González. Dentro de la escogencia de prioridades, bueno, obviamente todas son importantes, sin embargo, nosotros consideraríamos que la capacitación y la asistencia técnica, así como la búsqueda de nuevos mercados, son 2 primordiales. El poderle dar al pequeño agricultor la posibilidad de conocer mejores prácticas, tener una dimensión de oportunidades que le brinda la mejora de su productividad y sobre todo la calidad, va a hacer que surjan oportunidades de nuevos mercados, y no solo internacionales, sino que sobre todo al pasar de una economía en donde produce todo para vivir y para comer, y que pueda tener la posibilidad de tener más espacio agrícola para tener productos en excedentes y que pueda vender en los mercados locales, es una gran oportunidad para muchas de las empresas y cooperativas ya establecidas que le dan valor agregado y que exportan, entre otras cosas, para poder darle oportunidad a estos pequeños agricultores de que se encadenen en la actividad económica y la formalidad del país. Esto viene cabalmente del conocimiento, del lugar de dar asistencialismo material, el poder dar conocimientos, el poder dar sabiduría, que es cabalmente la capacitación. La típica diferencia entre dar un pescado y poder ofrecer una caña de pescar a la persona que le va a durar ese alimento intelectual durante toda su vida. Y el tema de mercados, repito, hay grandes oportunidades internacionales y sobre todo nacionales que le permiten dar valor agregado a esas materias primas que en excedente podría tener capacitados y asistidos los pequeños productores del país. Muchas gracias. Finalmente, para esta pregunta, la respuesta del candidato Jimmy Morales. Revisando las opciones que se nos dan, en realidad es difícil poder eliminar alguna de ellas. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el encadenamiento productivo. Definitivamente una de las grandes problemáticas que hemos tenido es que se capacita, se le dan distintas posibilidades de mejora al campesino o al agricultor, pero no se piensa en los caminos, ni en el transporte, ni en todas las cosas para que este productor pueda llegar hasta el destino final, que es el mercado, y todos los intermediarios se van quedando con la utilidad. Sin embargo, viniendo a las opciones que dan acá, por tema cronológico, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es capacitar y dar asistencia técnica y al mismo tiempo generar un sistema de infraestructura de caminos rurales para que las personas que están cosechando sus distintos productos puedan sacar lo más fácilmente y lo más lejos que sea posible sus productos. Voy a poner un ejemplo. Recientemente visitamos unas aldeas de Chantla en Huehuetenango y ellos precisamente cambiaron sus cultivos por papa. Y tienen mucha producción de papa, pero al llegar a esas aldeas es imposible. Sacar esos productos es sumamente caro y por lo tanto la productividad que les va quedando es muy poca. Por eso yo creo que nosotros sí debemos pensar como prioridad los caminos rurales y debemos entonces pensar que nuestro Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tenga una participación importante en todo lo que son caminos rurales y capacitar a nuestra gente en el campo para que pueda tener mejores condiciones para mejorar temas de riego y por supuesto
quiera Dios que a mediano plazo tengamos esos sistemas de financiamiento que también nosotros planteábamos como parte de nuestra propuesta para el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por la respuesta. Recuerde que usted también puede participar con su comentario a través de redes sociales. El hashtag Propuesta Agro, ya somos tendencia esta noche, así que usted puede seguir haciendo los comentarios a través de estas redes. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, la número 8 para este foro presidencial tema agrícola. Y la pregunta dice lo siguiente: oportunidades comerciales para los productos agrícolas y de alimentos a nivel mundial seguirán creciendo y por lo tanto las oportunidades para los productores guatemaltecos también. Los productores han manifestado su interés para continuar abriendo mercados y exportar a países como China. ¿Va a impulsar su gobierno la negociación de un acuerdo comercial y relaciones diplomáticas con China Popular para expandir oportunidades de negocios? Hay dos opciones, sí y no, y explique por qué lo haría o por qué no lo haría. Vamos a comenzar la ronda de respuestas con la candidata Suri Ríos, por favor. Muchas gracias. Mi respuesta es sí. Y no solo con China continental, sino con cualquier otra economía emergente donde logremos alcanzar acceso a su mercado. Hoy día muchos guatemaltecos ya tienen negocios con China continental, importaciones, exportaciones, comercio, pero lo que pasa es que hemos tenido una política exterior contaminada. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que tener una política exterior proactiva, de verdad energética, que busque relaciones, que busque nuevos mercados, que busque agregados comerciales eficientes, acceso, recursos, realmente una política exterior que sea acompañada de una política diplomática que le permita al país tener presencia en aquellos países que comercialmente nos interesen, sobre todo porque estamos creciendo en población, en necesidades y los recursos nunca son suficientes. Veamos nada más como en muchas poblaciones, precisamente en Huehuetenango, en San Marcos, mucha gente está optando por sembrar papa, pero papa americana, lo que conocen por amapola. Y ya no solamente es exportación e importación, sino que ya hay narcomenudeo en las escuelas. Muchas gracias por su respuesta. La misma pregunta para el candidato Roberto González. ¿Relaciones diplomáticas con China, sí o no, y por qué? Bueno, nosotros ya somos un país que tiene relaciones con China. 9% de nuestras importaciones provienen de ahí y tan solo el 2% de nuestras exportaciones también van a ese país. Por eso es que es simplemente tomar la decisión de establecer formalmente una relación comercial con ese inmenso potencial que tiene el mercado de China, que sobre todo se especula va a ser el mercado de este siglo XXI. La respuesta es positiva. Y asimismo identificar otras economías alrededor de Asia tan importantes en el sur del Pacífico Asiático, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, y muchos de estos países que son mercados sofisticados, que podrían con nuestros productos y nuestras materias primas poder llegar a cada vez más mercados más exigentes que utilizan la calidad de nuestras materias primas. Hoy por hoy, lo mencionaba antes, China tiene una migración de sus producciones de semillas. Creo que Guatemala tiene una gran oportunidad de poder empezar a producir semillas, precisamente porque la calidad de China ya no ha sido aceptada en los grandes mercados, entre ellos los Estados Unidos, y nuestra condición geográfica, estar tan cerca con el mercado hoy por hoy más grande del mundo, nos da unas ventajas comparativas y competitivas extraordinarias. Otro tema también es la inhibición de la misma economía asiática a través de la bolsa, que ha hecho que otros productores que le venden a China, como algunos de América del Sur, Argentina y Brasil y otros países, pudiéramos nosotros también empezar a encontrar oportunidades siempre y cuando tengamos abierta la economía con todos los países del mundo, sin excepción alguna. Gracias por su respuesta. Candidato Jimmy Morales, lo escuchamos. En el FCN Nación nosotros también hemos hablado de la importancia de la apertura comercial de Guatemala para con todos los países y por supuesto la economía china es una de las más grandes, si no la más grande ya del mundo. Efectivamente mucha de nuestra grande empresa ya está teniendo algún acercamiento comercial con este país, pero sí hay que tratar con mucha cautela el tema de cualquier tratado comercial que se pueda tener con cualquier país también. Hemos tenido la experiencia de tratados comerciales anteriormente
no solamente con Estados Unidos, México, sino también con países de Europa, en los cuales creo yo que ha habido algún tipo de pequeños desaciertos en beneficio para la economía nacional, para la industria nacional y para todo lo que eso confiere. Así es que definitivamente la apertura debe existir, la necesidad de apoyar al empresariado para que pueda crecer en toda su operación comercial es un hecho que va a tener de parte de nuestro gobierno si nos confieren el privilegio de poder dirigir el destino de este país desde la presidencia, pero sí todo tema ya de firmar un tratado debe ser visualizado, debe ser revisado con total cautela, porque recordémonos que el principal elemento en cuanto a la seguridad y en cuanto a la soberanía de un país es precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores y toda su relación con el exterior mundial. Creemos nosotros que la comercialización y las relaciones comerciales con los BRICS y todos estos países y estas potencias emergentes son vitales y por eso tenemos que darles la atención necesaria. En conclusión, nosotros sí estamos de acuerdo con apoyar todas las instancias que beneficien a la empresa guatemalteca, ya sea pequeña, ya sea mediana o grande, para que pueda expandir sus operaciones en todos los lugares del mundo, incluido China. Muchas gracias. Reiteramos última vez la pregunta. ¿Impulsará su gobierno la negociación de un acuerdo comercial y relaciones diplomáticas con China para expandir oportunidades de negocios? La respuesta es del Partido Encuentro por Guatemala y su candidato. Bueno, yo creo que China es un actor importante en el mundo y no podemos estar ajenos a una relación o a un acuerdo de relación comercial con China. Nosotros como país tenemos un potencial enorme, somos bastante competitivos en la producción de alimentos y yo creo que podríamos ser un actor importante y aprovechar ese gran mercado para exportar alimentos o productos de la agricultura que ya se exportan en Japón, en Europa. Y yo creo que un acuerdo comercial con China, ¿por qué no lo puede hacer Guatemala si Taiwán ya tiene un acuerdo comercial con China continental? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser más realistas. Obviamente yo entiendo de que tenemos también que cuidar productos estratégicos del país y eso es parte de la negociación a la que tenemos que llegar, pero yo creo que no podemos ignorar a uno de los actores, al segundo actor más importante económico a nivel mundial en ese tema. Entonces yo estoy de acuerdo en fomentar o iniciar un proceso de relaciones, de acuerdos comerciales con China y yo creo que esto nos va a beneficiar tanto y podemos invertir esa relación que tenemos ahora deficitaria de carácter comercial, pero yo creo que nosotros tenemos una potencialidad de identificar esos productos donde tenemos una competitividad y y desarrollar el país con esos productos que nos suman mucha competitividad y que tienen grandes oportunidades y demanda en China y en otros mercados donde nosotros tengamos esas oportunidades de colocar nuestros productos para mejorar las condiciones de vida de nuestros agricultores. Y las exportaciones en sí son tan importantes porque generan bienestar y sobre todo lo que producimos en materia de vegetales, hay la participación de una gran cantidad de pequeños y medianos productores que se pueden beneficiar. Una pregunta más, por favor, antes de la pausa, y es la siguiente, la ponemos en pantalla con las opciones para que los candidatos puedan responder. La producción agrícola sostenible requiere de varios elementos y buenas prácticas laborales, ambientales y de negocios. Los agricultores tienen el reto de cumplir con estas prácticas. La pregunta es la siguiente: ¿qué va a hacer su gobierno para promover la sostenibilidad ambiental del sector agrícola? Elija 3 de las respuestas priorizando. A, implementar la política de riego. B, promover y apoyar la aprobación de una ley para la gestión de recursos hídricos, ley de aguas. C, apoyar la aprobación de la ley de probosque. D, fortalecer y ordenar las competencias y funciones de las instituciones a cargo de la gestión ambiental como MAGA, INAP, CONAP, todas las anteriores, o tiene alguna otra propuesta. Reiteramos que va a ser su gobierno para promover la sostenibilidad ambiental del sector agrícola. Esta rueda de respuestas la arranca el candidato Roberto González del Partido Creo Unionista. Bueno, en este caso opto por todas las anteriores porque tienen relación una con otra. La política de riego es una acción de infraestructura para poder abastecer de agua a los sembrados y eso requiere ya una decisión de poder establecer las reglas del juego de quién va a utilizar ese recurso en las distintas cuencas.
Pero es importante saber de que solo el recurso agua, entre otras cosas, que es un elemento importante en nuestra protección ambiental, así como los bosques o los suelos, es importante reconocer que los esfuerzos que el gobierno entero hace para esa sostenibilidad, la hace con distintas instituciones. Y la coordinación y la integración para que estos esfuerzos sean efectivos es fundamental. Por eso es que también la escogencia del ordenamiento de las instituciones, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques y sobre todo también las municipalidades, que tienen un rol importantísimo en el manejo del recurso hídrico, tanto para la evacuación de las aguas servidas de sus comunidades como para la protección, entre otros, de los programas de reforestación, es una prioridad. Uno de los desafíos del Estado y del gobierno en general es precisamente todas esas actividades integrales que se hacen con distintas entidades. Y la cabeza, la autoridad máxima, que es la Presidencia de la República, no tiene un órgano, no tiene una institución que le permita ordenar esa integralidad. El presidente es prácticamente una persona en sí misma, no hay un órgano que permita que todos esos ejes transversales tengan la autoridad suficiente para que cada jefe de cartera de alguna manera sienta la autoridad de esos esfuerzos transversales que tanto se necesitan, y por eso es que me voy por el fortalecimiento y el ordenamiento de las instituciones de una manera orgánica y efectiva para que tengan resultados finales. Muchas gracias. Vamos con el turno del candidato Jimmy Morales del partido FCN Nación. La misma pregunta que va a hacer su gobierno para promover la sostenibilidad ambiental del sector agrícola. El inciso E, que es todas las anteriores. Nosotros creemos que hay 3 trípodes que aquí podríamos mencionar. El primer trípode es tierra, agua, bosque. Toda la sustentabilidad de cualquier sistema agrícola, pecuario y de vida incluso tiene que ver con tierra, agua, bosque. Incluso para el tema de vida, para el tema de salud, para el tema de economía, para todo eso tenemos que ver esos 3 elementos. No podemos pensar que vamos a tener suficiente agua si no volvemos a recubrir de ese manto boscoso que hemos perdido en su mayoría en el país, que teniendo un 52% de terreno netamente con vocación forestal, hemos descendido a un 30% de esa cubierta forestal. Eso lo que nos impide es poder hacer que la gota de agua, o sea, toda la gota que llueve, permanezca por más tiempo en el territorio guatemalteco y se vaya a otros países o a los océanos, y eso impide que haya mejor desarrollo para todo el sistema agropecuario. Así es que no debemos olvidar tierra, agua, bosque, y eso se tiene que hacer a través de todas las instancias del gobierno, como aquí bien lo plantea, pero también se necesita la participación del siguiente trípode, que sería gobierno, ciudadanía, empresa. Debe haber una responsabilidad completa de todos los partícipes o todos los componentes de esta nación, y ese precisamente es el segundo planteamiento del trípode, en donde el gobierno debe maximizar y eficientar el funcionamiento de sus instituciones. La ciudadanía debe tener también mucho trabajo en la conciencia del cuidado de los recursos, y por supuesto la empresa también debe manifestar parte de esa responsabilidad social empresarial en el cuidado de los recursos naturales. Por eso es que pensamos que todas las anteriores son imprescindibles para poder dar solución a estos problemas. Muchas gracias. Es el turno del candidato José Ángel López, por favor, de Encuentro por Guatemala. Lo escuchamos. Yo creo que tenemos que fortalecer la institucionalidad ambiental en Guatemala. Hay a veces disfuncionalidad porque no está claramente definido cuál es el rol y el ámbito de cada una de las instituciones. Creo que otra vez volvemos al tema de la integralidad del manejo ambiental en Guatemala. Por ejemplo, ¿cómo vamos a abordar nosotros el manejo de las cuencas del país? ¿Eso a quién le corresponde? Entonces, en tanto que tengamos una institucionalidad que defina con claridad eso, vamos a poder avanzar de una mejor manera. Hoy por hoy no contamos con una ley de aguas. El problema del agua va a ser la guerra del futuro. Entonces tenemos que hacer esfuerzos importantes en ese tema. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer reservorios de agua, tratar de desarrollarlos a través de bosques, de la recubierta que se ha ido deforestando, es necesario abordarlo. Pero también
en los temas ambientales, en las instituciones que están dedicadas a la conservación, tienen que abrirse un poquito más para asegurar esa sostenibilidad en el largo plazo. Hoy estamos, por ejemplo, viendo que los riesgos de carácter climático, Guatemala es uno de los 5 países con mayor riesgo por el cambio climático. Y ya no solo estamos viendo el riesgo de los bosques del agua, sino que cuando hay problemas o tormentas en el país de carácter climático, se pierden totalmente las parcelas de muchos pequeños productores. Entonces el abordaje, otra vez tengo que insistir, tiene que ser integral en que las instituciones se especialicen y que tengan con claridad cuáles son sus ámbitos de acción. Podemos hablar de una política de riego y podemos hablar de probosque, pero en la integralidad de la institucionalidad ambiental del país. Muchas gracias por su respuesta. Finalmente vamos a escuchar a la candidata Suri Ríos del Partido Viva, por favor. Muchísimas gracias. De igual manera, creo que todas las anteriores son importantes, desde la política de riego hasta tener marcos jurídicos claros, tanto en probosque como en una ley que pueda contemplar el tema de los recursos hídricos. Y lo digo porque si tenemos muchos focos de conflictividad es precisamente porque no tenemos reglas claras. Es importante que los marcos jurídicos sean conversados. Muy bien decía Nelson Mandela, el arma más potente no es la violencia, es hablar con la gente. Y por eso me gusta la coordinación interinstitucional. Tenemos que hablar, tenemos que buscar alianzas público-privadas, tenemos que buscar alianzas internacionales sin injerencia política para buscar soluciones que permitan esta sostenibilidad ambiental, sobre todo quien ha tenido la experiencia. Si aquí tenemos que ser pragmáticos, si a muchos les han resultado muchas medidas, ¿por qué nosotros estamos pensando en 1000 cosas y en 1000 planes si ahí está la solución que otros han experimentado? Lo que tenemos que tener es la voluntad política, el equipo técnico y la valentía de aplicar esas acciones y aprobar esos marcos jurídicos con un Congreso que sí responda a lo que la población quiere y no que se esconda después en aprobar o no aprobar tal y cual ley. Muchas gracias por su respuesta. Una nueva pausa en este foro presidencial agrícola, los candidatos hablando de lo que piensan hacer, que incluye su plan de gobierno para reactivar el campo guatemalteco. Luego de la pausa, las últimas preguntas. Ya volvemos. 9 de la noche con 10 minutos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Estamos compartiendo con ustedes este foro presidencial, los candidatos hablando del tema agrícola, lo que pretenden hacer, lo que plantean para la recuperación del campo guatemalteco. Llega el momento de la última pregunta para nuestros candidatos y luego de responder con 2 minutos cada uno tendrán 1 minuto para dirigirse al público como conclusión del tema que esta noche estamos abordando. Vamos con la pregunta número 10, por favor, que es la siguiente, aparece en pantalla. El famoso corredor seco, en donde todos los años cientos de familias padecen un cuadro dramático de hambruna y desnutrición. Desde hace años, tristemente, vemos gobierno tras gobierno que la respuesta a este grave problema no pasa de programas para repartir bolsas de alimentos, sin que se aborde seriamente y se priorice una solución de desarrollo que resuelva de una vez por todas esta grave situación. La pregunta es, ¿qué va a hacer para resolver la situación del corredor seco? Y puede elegir usted 2 respuestas priorizando. A, promover una ley de aguas y proyectos que garanticen el suministro de agua en la región del corredor. B, crear y promover una ley de incentivos fiscales para la inversión productiva en el corredor seco. C, fomentar proyectos productivos para el desarrollo de microproductores. D, continuar con los programas de alimentos y granos básicos. Pregunta realmente de vital importancia para todo ese sector. Vamos a comenzar con la última ronda de respuestas. Es el candidato Jimmy Morales del partido FCN Nación quien va a comenzar respondiendo. 2 minutos, por favor. Tenemos que entender cuál es el verdadero problema del corredor seco. El corredor seco es un cañón que se forma porque está en medio de 2 cordilleras, la Sierra de las Minas y la Sierra Madre. Toda el agua que viene del sur sube por la montaña y pasa al otro lado, todo el que viene del norte sube a la montaña y pasa del otro lado y por eso tenemos poca precipitación pluvial en ese sector. ¿Cómo se puede cambiar eso? Cambiando la naturaleza y eso es imposible. Por eso nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestros recursos naturales, tratar de maximizar que toda el agua que llueva en la Sierra de las Minas pueda tener suficiente bosque, que era lo que platicaba en la respuesta anterior, para poder garantizar que esa gota que llueve permanezca por más tiempo en nuestro territorio. Lo mismo en la otra cordillera o en la otra sierra.
Para eso, nosotros no solamente tenemos que tener vegetación, sino que también tenemos que tener un programa realmente de cautivar o poder detener el agua para poderla distribuir, si es que queremos que el corredor seco siga siendo un área de cultivo de algún tipo de productos. Así es que me quedaría con la respuesta A, quitándole la ley de aguas, porque no vamos a hacer una ley de aguas específica para una región. En todo caso, la siguiente parte que dice proyectos que garanticen el suministro de agua. Repito, generar bosques y cautivar o detener el agua que está lloviendo en esas sierras. Y finalmente, el inciso C, en donde se están fomentando proyectos productivos para el desarrollo de ese sector. Esos proyectos productivos o esos programas productivos tendrán que verse en cuáles son las habilidades que tienen estas personas. Ya hay una empresa que llevó los petatíos para poder rodear una botella que es uno de los productos insignes de exportación nacional. Muchas gracias. Le reitero la pregunta a José Ángel López, candidato de Encuentro por Guatemala. ¿Qué va a hacer para resolver la situación del corredor seco? Lo escuchamos. Bueno, es evidente que el corredor seco está en una cuenca y esas cuencas producen agua. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos de cómo encontrar y aprovechar el agua. Obviamente también eso corresponde a manejo de cuencas, tenemos que darle un manejo adecuado a esa cuenca y yo creo que hay posibilidades. Otra vez insisto, en Almería tiene ese mismo problema, pero se ha convertido en el proveedor de alimentos de Europa. Tenemos que incorporar tecnología, riego, proyectos de riego comunitario o crear empresas comunitarias a través de cooperativas u otro tipo de asociaciones, proyectos de riego para que asistan invernaderos y todo el sistema de riego tiene que ser por goteo y para eso el Estado tiene que invertir, por eso fomentar proyectos productivos para el desarrollo de microproductores. Creo que es importante hacer esa combinación porque hay estudios que indican que el potencial de agua del corredor seco, los recursos subterráneos, se pueden aprovechar y también se pueden desarrollar reservorios para la época seca. Entonces yo creo que sí tenemos grandes posibilidades. Lo que no podemos seguir haciendo es tener el programa de asistir con alimentos cada año a los pobladores del lugar y no resolver el problema de fondo. Yo creo que ese es un gran problema, pero tenemos una gran oportunidad si logramos aprovechar esas potencialidades del corredor seco y no solo ver la parte meramente árida del lugar o los riesgos climáticos que tiene. Desde mi punto de vista, hay un potencial enorme para el desarrollo de actividades productivas en el corredor seco. Muchas gracias. Es el turno de la candidata Suri Ríos del Partido Viva. La escuchamos. Gracias. En el mismo sentido, creo que es importante todo el tema de los programas de riegos comunitarios, trabajar con el poder local, también una cooperación internacional a nivel financiero y técnico que nos permita llegar a esas regiones y llevar soluciones que provean agua. Además de eso, sí creo que es importante la promoción de esta ley de recursos hídricos. Es un tema que tenemos que debatir y el nuevo Congreso, tendrá que hacerlo con mucho debate, abiertamente, pero sí tenemos que hacer eso. Y no es que sea una ley específica, las leyes son de carácter general. Entonces es una ley de carácter general que necesitamos poner en el país. Necesitamos reglas claras y orden. Y respecto al tema también de las cuencas, me parece muy importante. Recuerdo que hace algunos años conversamos con México para reforestar las cuencas de los ríos fronterizos. Ellos ponían los recursos y nosotros poníamos la mano de obra. Todavía estoy esperando que el ministro de Relaciones Exteriores del Partido Verde diga que eso se puede hacer. Muchas gracias por su respuesta. Y finalmente el candidato Roberto González, de la coalición Creo Unionista. Yo creo que no hay mejor lugar geográfico en Guatemala, para poder apreciar las tres áreas y las tres poblaciones que tenemos en Guatemala. Una pobreza extrema, una agricultura de subsistencia y una potencialidad de tener agricultura de mediano y gran nivel. Para efectos de poder atender la población guatemalteca más necesitada, evidentemente hay que ordenar la subsidiariedad. Nosotros lo que pretendemos es no solo seguir dando alimentos de una manera desordenada y clientelar, sino que definitivamente focalizar la asistencia alimentaria que necesita esa gente, porque no puede esperar un mediano y largo plazo, está jugándose la vida. Eso debe ser complementado
con un apoyo especialmente a la mujer guatemalteca que puede tener nuevas capacidades productivas, específicamente en el conocimiento de hacer tejidos, de hacer artículos para el vestido, de hacer otras capacidades como por ejemplo la que mencionaban antes del tapete que se tiene en Zacapa o bisutería y este tipo de manualidades que puede hacer la mujer guatemalteca para ayudar en la economía familiar, pero que tiene que haber una asistencia de corto plazo. Para efectos del mediano plazo, evidentemente, la competitividad que se tiene que dar a microproductores de encadenamiento, de asociación que les permita tener más músculo para poder con sus productos acceder a mercados locales que les den oportunidad de esa prosperidad. Y a lo grande se habla pues claramente de incentivos, pero más basados en la competitividad, mejor infraestructura, zonas que puedan tener mejor infraestructura, mejor posibilidad de tener energía, esquemas de energía que puedan permitir en horas valle, cuando se tiene una capacidad instalada hoy en día con energía renovable, que pueda ser dedicada precisamente a rescatar en esos lugares específicos las grandes inversiones que no vienen si no hay seguridad y no hay el insumo energético, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias a los 4 candidatos. Quiero contarles que todas estas preguntas surgen de las reales inquietudes del sector del campo guatemalteco. Quienes están organizando este foro, Agrequima, Cámara del Agro, han recabado justamente dentro de muchísimas prioridades cuáles eran esas respuestas que necesita el sector y por eso se las trasladamos de esta manera. Y vamos a darle un último minuto a cada uno de ustedes para que pueda concluir de alguna manera, utilizar este tiempo como quieran para dirigirse no solamente al sector del campo, sino a toda Guatemala, indudablemente, que necesita estar más integrada que nunca en este proceso de elecciones y para seguir el mismo orden, por supuesto, con el que estábamos haciendo este ejercicio de respuestas. Es el turno de este minuto, un minuto nada más, del candidato José Ángel López del partido Encuentro por Guatemala. Lo escuchamos. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a la Cámara del Agro y a Agrequima por esta iniciativa. Creo que es muy importante, no podemos dejar de tener un foro de esta naturaleza porque somos un país todavía con un porcentaje rural muy importante y la agricultura sigue siendo un sector que incide mucho, especialmente en la economía de la gente que vive en el interior del país y gente con escasos recursos. En ese sentido, Guatemala merece una atención especial y el gobierno de turno y el Estado de Guatemala debe de enfocarse y fortalecerlo para generar grandes oportunidades en el área rural. Seguimos siendo uno de los países más rurales de Latinoamérica. En ese sentido, la agricultura sigue siendo un sector estratégico para generar desarrollo y eso hay que combinarlo con buenas políticas públicas. Muchas gracias, candidato. Es el turno de la candidata Suri Ríos del Partido Viva. Su minuto, por favor. Gracias. Precisamente escuché el comentario de alguno de mis oponentes y decían que las mujeres apoyábamos la economía familiar. Realmente en este país donde 6 o 7 mujeres son jefas de hogar, nosotras somos el centro de la economía familiar. Nosotras somos las que estamos velando porque los alimentos, la salud, el agua lleguen a nuestros chiquitos. Por eso es que es tan importante todo este tema del agro, del agua, porque a usted le afectan, amigo y amiga guatemalteca que me está viendo. Este 6 de septiembre es el momento de que saquemos a la clase política corrupta del poder y hagamos el cambio que Guatemala necesita. Usted lo puede hacer, no renuncie, con su voto hágalo y haga valer su pensamiento, su corazón. Buenas noches. Muchas gracias a la candidata y ahora es el turno de Roberto González de la coalición Creo Unionista. Su minuto, por favor. Bueno, el hecho de que tuvimos que escoger entre una serie de alternativas de respuestas y dejar de escoger otras, solo hizo en nosotros reconocer que los esfuerzos en agricultura son múltiples y es muy difícil dejar otras prioridades. Pero precisamente porque los esfuerzos son múltiples se necesita un equipo multidisciplinario con distintas capacidades que sepan de mercados, que sepan de infraestructura, que sepan sobre todo la gestión pública que integra todas esas instituciones y todos esos esfuerzos que son tan importantes para dar resultados. Por eso, queridos guatemaltecos, la experiencia, el conocimiento, la capacidad que se aplica en una gestión pública efectiva, pero por sobre todo que tenga los valores y principios morales para hacer las cosas bien, pero sobre todo de forma honesta, es el desafío que tenemos todos los guatemaltecos muy pronto y vamos a salir adelante. Mucho ánimo, que viene el cambio de la historia de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, y es el turno de Jimmy Morales del partido FCN Nación.
Lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación a este foro y aprovecho precisamente para hablar de Caparjá, una aldea que está precisamente allá en Camotán, en la frontera con Honduras, en donde el mismo nombre en chortí significa, traducido al castellano, manto de agua. Dicen ellos que abajo de la tierra está el agua. Ellos han luchado, a pesar de toda la inclemencia del tiempo y de todas las inclemencias de las condiciones, para poder conseguir nuevos productos y están cosechando el pepinillo. Y con éxito. Esto nos demuestra que el guatemalteco anda en busca de solucionar sus problemas y es trabajador. Si trabajamos juntos y todos luchamos, tanto la empresa como el gobierno y la ciudadanía para salir de nuestros problemas, vamos a encontrar soluciones a cada uno de ellos, con paciencia y con dedicación. De todo corazón, los invitamos para que este 6 de septiembre puedan hacer su elección. Ustedes son los que deciden, ni ladrones ni corruptos. Muchas gracias a los 4 candidatos por sus respuestas, por haber participado. Insistimos, este es un ejercicio que, bueno, pretende que usted conozca las propuestas como la gran cantidad de foros y espacios que Guatevisión está transmitiendo a través de distintas instituciones importantes y reconocidas del país que pretenden llegar justamente con la propuesta de los ciudadanos que aspiran a la presidencia de la República. Antes de terminar, unas palabras de Herbert Villeda, presidente de Agrequima. Lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Ahora que estamos cerrando este segundo foro presidencial agrícola, quiero agradecer el apoyo de Guatevisión, de Mr. Music and Mr. Film, del programa Visión Rural, a 2080, a CropLife Latinoamérica, a Cámara del Agro por unirse a esta iniciativa y a ti, Ricardo, por acompañarnos esta noche. De igual forma, a los candidatos presidenciales que respondieron a esta invitación y a los televidentes que nos han acompañado. Hablar de desarrollo social y económico para Guatemala es hablar de apoyo al sector agrícola. No existe una sola persona que no esté relacionada a este sector, porque la agricultura no es solo para los agricultores. Ellos solo son uno de los principales eslabones de la cadena. La agricultura nos involucra a todos. Detrás de cada alimento que consumimos está el trabajo de técnicos, transportistas, agroservicios, profesionales y hombres y mujeres agricultores. Este noble sector es el mayor dinamizador de la economía nacional y también es un sector de contrastes. El agro debe tener más y mejores oportunidades para esta población mayoritaria que emplea la agricultura. Los indicadores que tenemos nos muestran que el MAGA debería ser uno de los ministerios más fortalecidos. Guatemala ha sido tierra fértil, con capacitación, tecnología, innovación y buenas prácticas ambientales. Seguiremos siendo por mucho más, y esto solo se puede lograr con el cumplimiento de las leyes y el ordenamiento de las competencias y funciones que están en las instituciones a cargo. Cada 4 años seguiremos realizando este foro presidencial agrícola y verdaderamente esperamos que para el 2020 el panorama sea más alentador. El sector agrícola tiene al día de hoy un mercado mundial de más de 7 billones de personas. Es una oportunidad para este sector si nuestros gobernantes tienen esa visión. Cámara de Agro y Agrequima nos comprometemos a seguir apoyando por medio de trabajo conjunto entre autoridades y organizaciones afines al desarrollo de este sector. Esperamos con este foro haber cumplido el objetivo de apoyar en los procesos democráticos del país, por medio del conocimiento de las propuestas políticas para la agricultura y logrando que los electores ejerzamos el próximo 6 de septiembre un voto razonado. Buenas noches. Muchas gracias al presidente de Agrequima por estas palabras. Gracias a usted que nos sigue y que está siempre presente en estas transmisiones que Guatevisión, pues como compromiso con la democracia del país, quiere compartir con todos ustedes, candidatos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y bueno, a usted que está en casa y a nuestros compañeros de Noticiero Guatevisión, analistas esta noche de este foro, estuvimos en la previa comentando con ellos cuáles serían los temas importantes. Y ahora para sacar algunas conclusiones y en el análisis de todo lo que se dijo esta noche, nos vamos a los estudios de Noticiero Guatevisión con nuestros compañeros Gladys Ramírez y Ben Keichin. Compañeros, adelante con ustedes. Aquí concluye el foro. Mucho gusto. Por supuesto. Las primeras
percepciones que tuviste de los planteamientos de los presidenciables. Bueno, varios fueron los temas que acapararon la atención en este foro. Es importante mencionar que obviamente no se puede hablar del agro sin hablar de los temas conflictivos, como por ejemplo el tema de la bioquímica en los productos agrícolas. Y pues muy interesante escuchar las propuestas de los candidatos, sobre todo pues que no se animaban a dar una respuesta contundente en relación a este tema, excepto por Suri Ríos, quien dijo que sí estaba a favor de estos productos. Bueno, hubo algunas ausencias en este foro presidencial. El candidato Manuel Valdizón del partido líder no asistió, asimismo la candidata presidencial Sandra Torres de UNE tampoco se hizo presente en este foro. Bueno, también se trató el tema de la productividad y cómo incrementar la productividad en el campo. En ese tema los presidenciables hablaron de fortalecer el aspecto técnico de la agricultura y también promover el financiamiento. Quedó en el aire cómo van a incrementar ese financiamiento sabiendo que hay un déficit presupuestario fuerte en el Estado. También quedaron algunas dudas sobre cómo van a resolver el tema de la presencia del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente en el campo, sobre todo en el tema de desarrollo sostenible. No se quiso hablar demasiado sobre el tema de desarrollo rural, tampoco sobre el tema de la ley de aguas, fueron algunos de los temas en donde los presidenciables no ahondaron. ¿Cuáles fueron otros aspectos que hay que resaltar de este foro? Ven, el tema de los fertilizantes, ese fue otro tema que pues llamó mucho la atención, porque al inicio se pronunciaban todos muy contundentes en torno a este programa, aceptaban que era un programa clientelar y que se prestaba a la corrupción. De hecho, fueron muy tajantes al mencionar esto. Sin embargo, a la hora de que se les cuestionara directamente si estaban dispuestos a continuar con este programa, también fueron muy enfáticos en decir de que la verdad lo mantendrían con algunas modificaciones. Y en el caso del presidenciable de FCN Nación, Jimmy Morales, él también indicó que de eliminarlo por completo sería abrir la puerta a todo este conflicto entre las comunidades. Bueno, otro tema que abordaron los presidenciables en este foro fue la relación comercial con China y la posible apertura de un tratado comercial en el futuro. Los presidenciables remarcaron la necesidad de que exista una relación más estrecha con el gigante asiático, pero ninguno quiso ahondar en polémicas debido a las relaciones diplomáticas que se mantienen en este momento con Taiwán. También se habló sobre la necesidad de llevar un control en programas donde pudiese darse clientelismo, por ejemplo el de extensión agrícola, y también en algunos donde se dan incentivos para cultivar o mantener bosques. Estos fueron los temas. Vimos demasiada lectura por parte de algunos candidatos presidenciales, algunos más sueltos, otros bastante rígidos. Entre los más moderados estuvo pues el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, José Ángel López, quien era más agresivo en sus intervenciones era el candidato Jimmy Morales, y también la candidata Suri Ríos eran más contundentes en sus respuestas. Más medidos, pues podemos observar al candidato de la coalición unionista, creo, Roberto González. Estos fueron algunos de los aspectos que nosotros observamos, y bueno, nos quedamos con las dudas de querer saber cuáles eran los planteamientos de los candidatos presidenciales de Líder y de UNE, que en algunos sondeos son quienes encabezan la intención de voto, Gladys. Bueno, y esto también podría ser un riesgo para ellos. Recordemos que ellos, que se dice que están al principio de las encuestas, no atienden estos foros tan importantes, tomando en cuenta que el sector agrícola es prácticamente el principal sostén de la economía guatemalteca. Esto pues pone en riesgo ese puntero que llevan ellos. Temas muy importantes que quedaron fuera fue, por ejemplo, el tema de los créditos. No se profundizó en cómo fortalecer el tema de los créditos a las personas de las comunidades. Y esto es riesgoso porque se debe aplicar ese tipo de créditos para que los guatemaltecos que se dedican a la agricultura tengan la garantía o la certeza de que a la hora de un evento catastrófico, a la hora de un fenómeno natural, puedan tener ese sostén, ese financiamiento para echar a andar todos esos proyectos agrícolas. En el tema de el extensionismo, que era otra situación muy importante, ellos mencionaban, bueno,
vamos a habilitar más controles en el tema del extensionismo para que se evite ese clientelismo político, esa prácticamente fábrica de plazas que se da en época electoral. Sin embargo, fueron un poco profundos a la hora de explicar cómo lo harían, cuáles serían esos controles que aplicarían, y eso pues también habla mucho de esta improvisación que algunos candidatos tuvieron a la hora de dar sus respuestas. Bueno, es que muchos de los que estuvieron presentes en el foro esperaban respuestas más técnicas. Creo que los candidatos presidenciales se quedaron cortos en cuanto a ofrecer soluciones que estuvieran respaldadas con un financiamiento o que estuvieran acompañadas también de una agenda legislativa, porque recordemos que al hablar de políticas públicas, sobre todo en el tema agrario, también se hablan de algunas modificaciones en marcos legales, y esto solo se puede realizar en ámbitos políticos como el Parlamento. No se quiso profundizar en cuanto a programas de gobierno, no vimos a los presidenciales si estaban haciendo algún anuncio de algún programa que fuera estandarte de lo que ellos están ofreciendo como oferta política para los próximos comicios. También otro de los temas que hay que resaltar y que fueron, pues que llamaron la atención, era la forma como cada candidato se dirigía al público para contestar sus respuestas. El candidato Jimmy Morales pues era una persona más coloquial en la forma de responder. En algunas preguntas él respondió que el machete no es el malo o que el fertilizante no es el culpable. O sea, se refería a una respuesta mucho más cercana a la gente. La candidata presidencial Suri Ríos hacía mucho contacto con la cámara, con la intención de llegar a las personas, mientras los otros candidatos se concentraban más en explicar cuáles habían sido sus opciones, cuáles eran las formas que ellos veían como soluciones más propicias para llevar a cabo una oferta electoral o tratar de convencer al electorado en el próximo 6 de septiembre. Ya que tocas ese tema, a mí me pareció un Roberto González bastante exhausto debido a todas estas jornadas que tienen en el interior del país, en los mítines y todo este tipo de actividades partidistas, y también un José Ángel López muy moderado, como ya lo habíamos mencionado, muy en la zona segura, tratando de no arriesgarse más de lo debido en el tema de fertilizantes. Insisto, fue en el tema donde los presidenciables estuvieron tratando de mantenerse en el punto medio en el cual no entran en conflicto con comunidades. Imagínate a estas alturas de las elecciones decirle a las comunidades que van a eliminar por completo el programa de fertilizante. Esto podría implicar una pérdida de votos bastante grande para los presidenciables, y lo mismo en el tema de los transgénicos o la biotecnología, donde realmente ellos dijeron que primero necesitaban las reglas claras para poder aceptar estas nuevas tecnologías en cuanto a los productos. Sin embargo, ellos mismos aceptan que no se pueden tener condiciones claras para este tema. O sea, jugaron mucho con el tratar de quedar bien con un grupo y quedar bien con el otro sector. Creo que ese fue el denominador común en la mayoría de candidatos. Claro, y no salir de la zona de confort, ¿verdad? Observamos cómo los candidatos en algún momento, cuando tenían la posibilidad de responder a una pregunta controversial, preferían mantenerse en los límites. Veíamos, cómo no se abordó el tema de los seguros agrícolas, en donde muchos agricultores pierden sus cosechas por algún desastre o fenómeno natural. No se habló de ese tema. Tampoco se habló de la contaminación ambiental, sobre todo en casos recientes como el del río La Pasión. ¿Cómo se va a manejar los monocultivos? No tuvimos ninguna declaración en ese sentido, y tampoco vimos cómo van a resolver el conflicto agrario que ya lleva décadas en el país. En cuanto a política agraria, no ahondaron en algún sistema de diálogo que pueda desentrampar los conflictos agrarios que las comunidades tienen por diferentes motivos. Y sobre todo cuando hablan de invertir en capacitaciones, cuando hablan de invertir en educación, en tecnología, tampoco mencionan de dónde estarían haciendo esos ajustes presupuestarios, que es algo muy importante, porque siguen indicando que van a invertir en carreteras rurales, que van a invertir en esto, que van a invertir en lo otro. Sin embargo, no hacen esos ajustes presupuestarios porque la plata no sale de la nada, Benqué. Bueno, y esto es un breve repaso de lo que escuchamos
en el foro presidencial que abordó este tema importante del agro, sobre todo por la importancia que tiene este sector en la economía nacional. Muchísimas gracias, Gladys, por este análisis y este repaso del foro presidencial. Y bueno, para continuar con las noticias nos acompaña nuestra colega María Luisa Gómez. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias por ese análisis bien hecho sobre lo que se dijo en este importante foro. Tenemos que conocer lo que piensan los candidatos sobre diversos temas y también me agradó mucho escuchar sus comentarios acerca de la forma en que ellos se exponen. Finalmente en estos foros conocemos un poco más de la personalidad también de los candidatos. Muchísimas gracias por esa previa en el noticiero de las 9 de la noche. Hoy empezamos un poco más tarde, pero porque la información así lo merecía. Muchísimas gracias y nos vamos nosotros directamente a las noticias. A ustedes gracias por sintonizar. Empieza aquí la tercera emisión de Noticiero Guatevisión.